Hola a todos los que nos escucháis en estos momentos. Hoy continuamos estudiando la Biblia con el tema 1059 para estudiar el capítulo 4 de la primera epístola de Juan. Como siempre le damos la palabra a Francisco. Bienvenidos a todos los que nos escucháis en estos momentos. En este capítulo que vamos a estudiar, el apóstol advierte sobre los falsos maestros y también, como no podría ser de otra forma, del amor. En realidad, estos falsos maestros siempre han existido, sobre todo dirigidos por el enemigo de las almas. A ver, Francisco, ¿qué es tan grave lo que hacían los falsos maestros? Pues en aquellos tiempos parece que lo más grave era que negaban de alguna forma la divinidad de Jesús. En la actualidad también existen estos falsos maestros que, de forma más solapada, ocasionan confusión en las iglesias. En aquella época, los que negaban la divinidad de Cristo aseguraban que el Verbo se había unido con Jesús, hombre, en el bautismo, y lo habían dejado antes de la crucifixión. Entonces, ¿qué hemos de hacer nosotros? Victoria, los versículos 4 y 5 son animadores, pues dice Juan con todo el amor que nos profesa. Dice lo siguiente: Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Tienes razón, Francisco, porque los falsos maestros siempre pretenden hablar en nombre de Dios y tener un nuevo mensaje para la Iglesia. Pero el origen de su inspiración es Satanás y su manera de obrar es típica del gobernador del mundo caído. En los versículos 7 y 8, el apóstol vuelve a usar el mejor medicamento para estos males. Victoria nos lo va a leer. Dice así: Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Realmente, Victoria, el cristiano que dice que conoce a Dios y sin embargo no ama a sus hermanos, está viviendo una mentira. Es imposible llegar a conocer a Dios sin comenzar por amar a nuestros semejantes. Estoy de acuerdo, Francisco. Solo el amor podría haber dotado de libre albedrío a sus criaturas, corriendo así el riesgo de participar de los sufrimientos que el pecado ha acarreado a la deidad, a los ángeles y a los seres humanos. Todos sabemos que la máxima demostración del amor de Dios fue que enviara a su Hijo para morir y librarnos del pecado, como dice el versículo 9. Además, no lo solucionó como solucionan las cosas los altos directivos, que lo hacen desde sus grandes despachos, sin pisar el terreno de las personas. Lo hizo viniendo a la tierra y conviviendo con las dificultades que estaban viviendo los hijos que había creado. El versículo 12 también es significativo, pues Juan sigue hablando del medicamento del amor. Dice así: Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Yo me pregunto, Victoria, puesto que Dios nos amó, aunque somos indignos, ¿no debemos amar a nuestro hermano, aunque quizás nos parezca indigno? Esta reflexión nos llega al convencimiento de que amar al prójimo no debe ser solo de palabra. Lo que valen son los hechos. Podemos engañarnos nosotros mismos, pero al Señor no lo podemos engañar. La prueba de que amamos a Dios está en que, si amamos al prójimo, seguro que amaremos a Dios, pues un amor va combinado con el otro. Este ejemplo es el mismo respecto a la fe y a las obras, porque no pueden ir separadas, tal como explica el apóstol Santiago. El versículo 20, que paso a leer, nos dice algo sobre lo comentado. Dice así: Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Francisco, yo creo que si todos los creyentes estuviésemos unidos en este amor que indica Juan, podríamos luchar mejor contra las enseñanzas de esos falsos maestros. Es cierto, Victoria, pero a veces somos torpes
y no hacemos lo que deberíamos hacer. Pues el enemigo utiliza estas rencillas entre hermanos porque no hay un dicho muy cierto que dice: divide y vencerá. Es cierto, porque solo cuando los apóstoles estuvieron unidos, dejando atrás todas sus desavenencias, hizo su presencia el Espíritu Santo para darles poder. Victoria, antes de acabar el estudio de este capítulo, quisiera hacer una pequeña reflexión. Es conveniente que cuando tengamos una experiencia personal con el Señor, la escribamos en una agenda, para cuando estemos ante algún peligro y podamos imaginar que Dios no nos escucha, miremos esta agenda para comprobar que el Señor siempre lo tendremos a nuestro lado. Esto nos dará la fuerza suficiente para combatir cualquier prueba que el Señor permita en nuestra vida. Bueno, pues hemos acabado el estudio de hoy, por lo que mañana continuamos estudiando la Biblia con el tema 1060. Bendiciones y hasta mañana.